Muchos cambios en el Granada Club de Fútbol en estos últimos días. Muchos cambios después de la salida de alguien tan importante como Diego Martínez y de algunos jugadores como Ruiz Silva, que ya se sabía que iba a salir a ese pedazo de equipo que es el Betis, un avance grandísimo en su carrera futbolística. Después de ese contrato ilegal que firmó, y la salida sorprendente de Soldado, que bueno, en parte entiendo, pero que también me gustaría comentar. Quiero comentar en este vídeo lo que opino sobre el nuevo entrenador, sobre el nuevo director deportivo y sobre la salida de Soldado, entre otras cosas. Bueno, pues un poquito por ir en orden con respecto a lo que ha ido sucediendo con el paso del tiempo en estos últimos días. En primer lugar, la primera incorporación, el primer cambio que hubo fue un cambio que creo que nadie entendió, que nadie comprendió y que de hecho aún en este momento sigo sin entender. Que fue la salida de Fran Sánchez como director deportivo y el fichaje, o el que haya venido, Pep Boada, del Barça. Además, creo que venían de controlar los juveniles o la cantera del Barça, aunque luego en su presentación se comentó que sí que ha participado, que ha trabajado también en otros puestos distintos que hacen que tenga mucha experiencia. A mí, la verdad, ese cambio no me ha gustado nada, o sea, nada, no me ha gustado. Primero, yo pienso que estos son puestos muy delicados, que hay que tener mucho acierto, y que si uno te funciona, ¿por qué lo cambias? Es decir, Fran Sánchez estaba funcionando muy bien, ¿por qué lo cambias? Entiendo que habrá habido cosas ahí internas que nosotros no conozcamos, entiendo. Yo creo que es que la gente que está volviendo a entrar, que son los catalanes que estuvieron en nuestra primera etapa con este chino, pues probablemente le han estado comiendo la oreja al chino en estos años, ya que Fernández Monterrubio lo echó a todos, pues probablemente en todo este tiempo le han estado comiendo la oreja para volver a entrar en el Granada, y es lo que está empezando a ocurrir. Todos temíamos, de hecho muchos todavía siguen temiendo, aunque yo ya no, por cómo se están moviendo las cosas, y ahora voy a explicar el tema este. Todos temíamos que se vuelva a reeditar, que vuelva a ocurrir lo mismo del año 2015, creo que fue el 2015, fue 2015-2016, creo que fue el 2015, fue el catastrófico año de Piru, Paco Gémez, que provocaron nuestro descenso, y los movimientos que se estaban haciendo o que se han hecho al principio pues eran exactamente los mismos, iban encarrilados de la misma forma para que ocurriera lo mismo que ocurrió aquel año. Primero, director deportivo sin experiencia ninguna a nivel de fichaje en un equipo pequeño. No es lo mismo fichar para el Barça, que con el escudo tú fichas casi sin querer. No es lo mismo fichar para el Barça que fichar para el Granada, que hay que currarse mucho más las negociaciones, aunque yo creo, gracias a Dios, creo que la elección de entrenador, que tampoco me convencía, pero que ahora he cambiado de opinión por lo que vengo viendo al principio, yo creo que eso le va a favorecer también mucho al director deportivo a la hora de hacer fichajes, y voy a explicarlo también un poquito. Pep Boada recordaba mucho a aquel nefasto Piru que venía del Real Madrid y que fue lamentable. Hicieron una limpieza en la plantilla, porque a Paco Gémez no le valía nadie de la plantilla del Granada en ese momento. Hicieron limpieza cuando había grandes jugadores, había muy buenos jugadores, y ficharon pues mal y tarde, o sea, tarde y mal, que al final ocurrió lo que ocurrió, aunque es verdad que individualmente eran buenos jugadores, pero ocurrió lo que ocurrió, no estaban conjuntados, no se hablaba el mismo idioma en el vestuario, en fin, algo catastrófico. Y todos temíamos con este fichaje de Pep Boada, que además tú lo ves, lo escuchas hablar y me recuerda un poco a aquel Piru también, porque se le ve sin mala leche. O sea, yo creo que un director deportivo tiene que tener mala leche a la hora de hacer fichajes. Tiene que... Porque si tú en este tipo de mundo eres muy tranquilote, eres medio tontito, no tranquilo, porque eso no tiene nada que ver, sino que no tienes maldad a la hora de realizar las negociaciones, a la hora de anticiparte a otro y tal,
pues yo creo que en este mundo te comen con papa. Y a mí la sensación que me ha dado Pep Boada es esa. De todas formas, todavía no se ha hecho ningún fichaje. Yo creo que hay tiempo para hacer fichajes todavía. Veremos a ver lo que va sucediendo. Segundo cambio que hubo, el entrenador. Bueno, lo del entrenador era obligado. Todos temimos en un momento, por una noticia que salió en Ideal, temimos que viniera este entrenador que estaba entrenando en Estados Unidos, que era amiguete o que es amiguete de Pep Boada. Todavía no se sabe si eso ha sido una invención de Ideal, que puede ser, o si realmente era un nombre que se puso sobre la mesa. Desde luego, después de ese nombre que salió, el que se fichara a Robert Moreno nos ha sabido a todos a gloria. Era un entrenador que a mí personalmente al principio no me convencía, porque lo veo el tipo de entrenador parecido, o lo veía, un tipo de entrenador parecido a Paco Gémez, es decir, entrenadores que están acostumbrados o que solamente quieren jugar de una forma y que no se adaptan a sus jugadores. Sin embargo, por lo que ha hablado, luego tendrá que demostrarlo en el juego, ¿no? Pero por lo que ha dicho en la rueda de prensa de presentación, por lo que además también dijo en una entrevista que concedió al club, en otra entrevista que concedió a Ideal, bueno, pues resulta que parece ser que no es ese tipo de entrenador, cosa de la cual yo me alegro mucho. Él ha insistido mucho en que se va a adaptar a los jugadores que tiene, que aunque es verdad que a él le gusta el juego combinativo de presionar alto, que a mí eso, la verdad es que presionar alto, por ejemplo, a mí me gusta. Combinativo depende de cuánto. Si vas a estar tocando ahí en el centro del campo sin sentido, sin tirar, sin ser incisivo, sin ir hacia adelante, pues a mí la verdad es que no me gusta mucho. Pero si es combinativo para ir al ataque y tienes tú la posesión del balón, pero una posesión efectiva para ir a marcar goles, un poco como sucedió con España en este último partido con Croacia, pues si es así, me gusta. Ese tipo de juego me gusta. Y él ha insistido mucho, Robert Moreno ha insistido mucho en que aunque a él le gusta ese tipo de juego, pero que se va a adaptar a los jugadores. Y luego ha dejado 3-4 frases espectaculares que es lo que a muchos, me incluyo yo y seguramente muchos otros también, lo que a muchos nos ha gustado mucho. Algunas cositas que ha dicho. Por ejemplo, él ha dicho que no necesariamente lo del Granada de estos 2 últimos años, este último año en el que jugó en Europa y con buenas clasificaciones en Copa del Rey, no tiene por qué ser algo, una raya en el agua, digamos, ¿no? Sino que debería de ser algo más habitual, que si no todos los años, por lo menos de vez en cuando ocurriera. Eso es algo que a todos nos hace muchísima ilusión, que ojalá fuera así. O sea, se puede tener un año malo y quedarte el 17 y no bajar por los pelos. Pero si, o incluso bajar un año, como le pasó al Villarreal, que bajó hace unos poquitos años, pero ha vuelto y vuelve a ser otra vez un equipo de los 7, 8 primeros de la liga, de entrar en Europa habitualmente. Bueno, si el Granada consiguiera algo así, sería algo espectacular, y lo que Robert Moreno dice que se quiere del Granada es algo así. Entonces eso, para empezar, muy positivo por su parte. Se nota que se ha estudiado el Granada en todos los sentidos. La historia, porque habló de otra época dorada como la de los años 70, de la cantera, porque habló de algunos jugadores canteranos sin dar nombre, pero estaba claro que los conocía. De hecho, dice que vio partidos del filial también. Incluso se refirió al segundo equipo del Granada. No se refirió a él como Granada B, que no es su nombre oficial, sino se refirió al segundo equipo del Granada como Recreativo de Granada, lo cual indica que se ha estudiado, que conoce ya el Granada. Y además se le ve con muchísima ilusión. Y otra frase que para mí fue clave es que él dijo que lo que estos años ha conseguido el Granada, porque claro, los periodistas le insistieron con el tema de Diego Martínez, él dijo que lo que estos años se ha conseguido, es verdad que se ha conseguido con Diego Martínez, pero que también lo han conseguido los jugadores, y que los jugadores continúan. Es decir, él confía en la plantilla actual, y eso es algo muy positivo, algo que marca mucha diferencia con lo que, por ejemplo, ocurrió en aquella época en la que bajamos último, además destacado a segunda división. Así que en principio la verdad es que me gusta. Ya hay fecha incluso de comienzo de pretemporada, el 5 de junio. Robert Moreno se confundió a la hora de decir la fecha al principio, se confundió a la hora de decirla en su presentación, es el 5 de junio.
perdón, de julio, yo también me he confundido, 5 de julio, es decir, en unos días, la semana que viene. Ya hay además también el Trofeo Ciudad de Granada, que se va a jugar contra el Málaga, en el que ya podemos asistir como espectadores a los Cármenes, y mañana incluso, el día 30 de junio, por si veis este vídeo después, pues también se sortea el calendario de Primera División, así que ya empieza a haber un poquito de movimiento. En estos movimientos que ha habido, parece ser que hay algunos jugadores que piden la salida, pero Robert Moreno está hablando con ellos para convencerlos, cosa que también me gusta. Aunque también dijo que si un jugador se empeña en que no quiere estar con nosotros, pues que él no quiere que tengamos jugadores que no quieren estar con nosotros, pero que va a tratar de convencerlos para que se queden. Y la salida de Roberto Soldado. Un poco decepcionante por el tema de que yo creo que se vino muy arriba con las redes sociales y con el Granada, es decir, dijo que iba a renovar, que era una magnífica noticia y tal, y ahora pues a las primeras de cambio coge y se va. Pero lo puedo llegar a entender, no lo pongo al nivel, por ejemplo, de la salida de Rui Silva o Diego Martínez, porque es cierto que ha actuado como a lo mejor casi cualquier trabajador o cualquiera de nosotros actuaría. Es decir, él es valenciano, está en la fase final de su carrera como futbolista, le viene un equipo de su ciudad que encima le ofrece un gran sueldo y unas buenas condiciones en primera división también, pues probablemente eso lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Yo no hubiera hecho, por ejemplo, lo que han hecho Diego Martínez o Rui Silva si fuera profesional, que no lo voy a ser nunca del fútbol, pero bueno, poniéndome en su lugar. Lo digo porque hay mucha gente, es que tú hubieras hecho lo mismo que ha hecho Rui Silva y Diego Martínez. No, yo no hubiera hecho lo mismo que han hecho ellos dos, ya lo digo. Pero probablemente sí hubiera hecho lo mismo que ha hecho Roberto Soldado, así que en el fondo, bueno, puedo llegar a entenderlo. Así que Roberto Soldado tiene mi perro. Por lo pronto, una temporada que se preveía complicada, que poco ilusionante, a mí ya han conseguido levantarme un poquito la ilusión, el que tenga ganas de que comience y el que esté atento a los movimientos, cosa que cuando se fue Diego Martínez, entró Pep Boada y tal, no tenía esa sensación tan buena que tengo ahora en este momento. Así que vamos a darle un voto de confianza, vamos a ver qué fichajes se hacen. Están sonando algunos jugadores, Aleñá no me desagrada, buen jugador de calidad. Y yo creo que para el tema de fichaje el que esté Robert Moreno va a ser algo positivo para que algunos jugadores quieran venir. Es verdad que tiene poca experiencia, pero poca experiencia en primera división, ninguna de hecho, aunque sí que lleva un montón de años trabajando. En eso se parece un poquito, trabajando como entrenador, en eso se parece un poquito a Diego Martínez. Diego Martínez tampoco tenía experiencia en primera división y de hecho en fútbol de élite solamente había entrenado el año de antes al Osasuna, bueno, y también al Sevilla Atlético anteriormente, ¿no? Robert Moreno ha conseguido ilusionarme, y bueno, no solamente a mí, sino a mucha gente, que no es poco después de todos los cambios que se han visto en este final de temporada, después de este ciclo tan bonito que hemos vivido. Por lo pronto podemos tener ilusión para ver lo que va a ocurrir en el futuro y eso no es poco. Así que vamos a disfrutarlo, disfrutemos para los que somos futboleros, disfrutemos con esta selección española en esta Eurocopa que probablemente haga algo importante, veremos a ver lo que ocurre, y disfrutemos también con este Granada que va a arrancar un nuevo ciclo y que arranca, bajo mi punto de vista, de una forma ilusionante.